Voy a presentar ahora a Esteban. Pues mira, tenemos el privilegio de contar en esta, vamos, en mi opinión, de contar con Esteban, el apellido es González. López, perdón. Voy a leer el currículum. Esteban es el coordinador del área de emprendimiento de la Fundación Trilema. La Fundación Trilema, si no la conocen, pues, y corrígeme si me equivoco, basa fundamentalmente todo su trabajo en lo que se llama la Fundación Princesa de Girona. Una parte importante. Entonces ellos fundamentalmente trabajan con edades muy tempranas, ¿no? El tema del emprendimiento. Y bueno, hoy nos va a contar Esteban, no sé cómo precisamente lo que están haciendo y cómo podemos, digamos, trabajar estas competencias en el aula. ¿Vale? De todas maneras, si me permites, como tengo aquí el currículum completo, pues lo termino de leer. ¿Vale? Bueno, Esteban López Gázquez es titulado en grado superior de música y profesor de piano. Es coach educativo por AECOPE y formado por miembros del Proyecto Cero de Harvard y del Colegio Montserrat de Barcelona en diversos ámbitos de aprendizaje. Ha complementado su formación con workshops, cursos impartidos por Perkins Roger y David Johnson, James Nottingham, Evan McIntosh y Guy Clarkson, y ha observado prácticas educativas en Aalborg. Bueno, y actualmente es coordinador y formador en nuevas metodologías de aprendizaje y emprendimiento en la Fundación Trilema. Bueno, pues Esteban, cuando quieras. ¿Vas a poner tu propio portátil? Sí, o... sí. Vale. Bueno, tenemos que sacar de aquí. ¿VGA? Sí, VGA. Se pregunta los rojos. Bien, ante todo, dar las gracias a la universidad, a Motiva, por estar presente durante estos 2 días. Vamos a intentar, durante estos 40 minutos, un poco explicar lo que hacemos. Primero hará una parte, un poquito, explicar lo que hace la Fundación, y luego una parte para concretar más, dando ejemplos, y veréis un poco que me basaré un poquito en el aprendizaje por proyectos. Y hacer un dibujo completo un poquito de lo que trabajamos en toda España prácticamente. Bien, nosotros somos una fundación, un equipo de profesores, con algunos más experiencia en aula, otros menos, pero básicamente profesores, que realizamos trabajamos en muchos aspectos, y que lo que intentamos es básicamente esto, algo muy sencillo, ¿no? Pensar que la educación pues, puede ayudar siempre a cambiar un país, y que la idea es siempre estar un poco presente en la mayoría de eventos, situaciones importantes donde haya diálogo, donde se hable de educación. Ahora, por ejemplo, desde este año estamos dirigiendo la revista Cuadernos de Pedagogía, por ejemplo, que es una referencia en España desde ya hace muchos años en el tema de educación. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, acompañamos a profesores, formaciones, a claustros, a equipos directivos, hacemos seguimiento de planes de desarrollo en equipos directivos de todo tipo,
concertados y públicos. Trabajamos también con asesores de centros de recursos, de CEPS, trabajamos también con inspección. Estamos también en el tema de elaboración del desempeño docente. Este lunes en Madrid hay un evento importante que se está realmente poniendo ya en papel un poco una de las cuestiones básicas que nos ayuda a crecer como profes, ¿no? El tema de cómo evolucionamos como profesores. Estamos trabajando cada vez más el tema del coaching, que ha costado mucho entrar en España, pero ya está entrando en las aulas, que es algo sencillo, básico, pero a la vez muy potente para seguir creciendo como profesores, para que el claustro, el centro también funcione mejor, acompañar en nuevas metodologías, obviamente, de todo tipo, y básicamente una gestión del cambio educativo. Este año también empezamos un nuevo reto que para la gente del equipo lo vemos muy interesante, que es ofrecer un máster semipresencial online, donde hay una parte digital y una parte presencial, donde los alumnos de ese máster van a tener la suerte de poder trabajar todo lo que están realizando durante la parte digital, poder trabajarla en prácticas en algunos de los centros, tanto de los 5 colegios que gestionamos en toda España, más la red de colegios de escuelas que aprenden que hemos generado para hacer un poco más de ampliación en el tema de este cambio en la educación y como red educativa. Dicho esto, sobre emprender, como ha dicho antes Fernando, estamos trabajando desde hace más de 10 años, todo y que hay una referencia muy clara, que es un proyecto que se hizo, investigación, un libro que está en PDF, que imagino que lo conocéis algunos de vosotros, que es exactamente cómo educar el talento emprendedor. Y es un libro que ayudó para generar una conexión con la Fundación Princesa Girona, donde nosotros hacemos la parte científica, la parte pedagógica, didáctica, de cómo llevar a cabo y de cómo entrenar esa competencia emprendedora en el aula. El impacto que ha tenido este programa en los últimos 5 años es bastante fuerte, bastante potente. 310 proyectos, 3.600 docentes, 670 centros. Este año último, por ejemplo, la semana pasada cerramos en Sevilla 30 proyectos de la Comunidad de Andalucía. Y la verdad es que hay ejemplos muy interesantes de cómo trabajar la competencia emprendedora en el aula. Y la verdad es que yo pienso que, pensamos toda la gente del equipo que realmente es una de las mejores maneras de ayudar a los alumnos a entender un poco cómo funciona el tema de trabajar por proyectos. Un poco esta formación, me dejo aquí mejor, lo que intenta es dar esta prioridad a trabajar el espíritu emprendedor, pero con esa metodología que luego hablaré en la segunda parte un poco de trabajar por proyectos, que como sabéis muy bien, no tiene nada nueva. Nada, os voy a colocar un vídeo espero que se escuche un poquito, 3 minutos solo, para ver un poco lo que estamos haciendo en este proyecto en concreto. Resolver las dudas, curiosidades que nos van surgiendo, a pensar antes de actuar, a saber contar a los demás lo que vamos descubriendo, a ser creativos en la realización de un proyecto emprendedor con un producto diseñado entre todos. Divertido, épico, alucinante, innovador, compañerismo, empatía, ayuda, discapacidad, útil. Original. Yo creo que este proyecto nos va a servir de enseñanza porque vamos a aprender cosas de las madres y a la vez de los niños, aunque nosotros también les enseñemos cosas. También hemos sabido a emprender
i treballar en equipo. Nosaltres ens encarreguem de la part creativa dins del projecte i això vol dir que ens hem encarregat del pòster de la jornada, les acreditacions, les taules i a més també d'alguns aspectes tècnics de la jornada. Pues nosotros somos los community managers, es decir, nos encargamos de dar a conocer el evento. Nosotros somos los encargados de la comunicación y ahora estamos buscando información sobre las empresas de padres y madres de alumnos de la escuela y también nos encargamos de la interrelación que hay entre los alumnos y los padres. Comenzamos tratando el tema de Chernóbil en 2 colegios al tener un profesor común y a partir de ahí nos juntamos los 2 colegios, empezamos a tratar el tema más a fondo, investigamos. Hemos hecho un grupo de WhatsApp y hemos conocido a gente que no conocíamos antes. La historia que vamos a contar en el proyecto consiste en la historia de Chernóbil, que debido a un simulacro cortaron la electricidad y al volver a darla la compuerta se rompió. Cuando era la electricidad pues tenían que ir a la zona, a la piscina donde estaban todos los residuos nucleares para poder arreglarlo. Surgió de la indignación de que nadie conocía a estas 3 personas. Estas 3 personas se accedieron a ir, se ofrecieron voluntarias. Investigamos y el proyecto empezó a tomar forma, hasta convertirse en el cómic. Es un proyecto emprendedor porque salió de nosotros, no nos lo mandó ningún profesor. Y bueno, surgió porque no nos pareció justo que haya tanta gente famosa y estas 3 personas tan importantes no lo fueran. Es más, nadie en la clase los conocía. Mi sueño sería que todos los cómics se repartieran en todos los colegios para que se dieran a conocer a estos 3 personajes y que no caigan en el olvido. El programa Cómo educar el talento emprendedor tiene 3 fases. En la primera, los profesores reciben formación para diseñar su propio proyecto de emprendimiento con nuevas metodologías y modelos de evaluación del aprendizaje que sean útiles y eficaces. En la segunda fase, visitamos las escuelas para ayudar a los profesores a implementar el programa y evaluar el aprendizaje de los alumnos. Y por último, todos los proyectos se comparten en diferentes jornadas autonómicas y a través de la web competenciaemprendedora.org. Bien, nada, habéis visto básicamente un ejemplo solo, que es el ejemplo de un cole de secundaria, que a mí me gusta mucho mostrar ese ejemplo, por supuesto, sobre esos 3 minutos, porque engloba un poco lo que vamos a compartir estos minutos. Engloba un poco lo que implica hacer un proyecto que sea potente para el alumno, que realmente vea un fin real, que vea una preocupación, que vea que realmente está haciendo un proyecto donde hay una carga ética detrás, donde hay una conexión con la realidad potente. Y nada, simplemente empezaron con la pequeña investigación de darse cuenta de que había héroes que también son desconocidos, ¿no? Aparte de grandes jugadores de fútbol o atletas o grandes deportistas, había héroes como por ejemplo los de Chernóbil, esos 3 personajes científicos que se dejaron la vida para un poco intentar salvar el resto de la gente. Es muy interesante cómo iniciaron el proyecto, iniciaron el tópico, cómo poco a poco ese reto les fue ayudando a buscar, a relacionar ideas y cómo finalizó todo esto con un pequeño producto, con un pequeño cómic muy potente que acababa de cerrar y demostraba todo su proceso de aprendizaje. Es un proyecto muy sencillo, pero que a la vez yo creo que es un gran ejemplo de lo que ha de ser un proyecto de emprendimiento. Habéis sentido al final del vídeo un poco las 3 fases de este programa, es decir, que llevamos 5 años trabajando con la Fundación de Girona, y creo que también son interesantes porque hay una primera fase de formación, donde lo que hacemos es, durante 3 jornadas, hacer un poco una inmersión en el trabajo del proyecto, tanto apoyar la competencia emprendedora. Luego otra segunda fase, que para mí creo que es la más interesante, que es cuando vamos a los centros, hacemos un poco de mentoring, donde asistimos a que esos proyectos que se han iniciado en la fase de formación realmente se van a llevar a cabo. Entonces entramos al aula, hablamos con los profesores y realmente hacemos ese proceso de acompañamiento mucho más cercano. Como sabéis muy bien, el hecho de a veces de asistir a un curso, ¿no? Una píldora sobre algo, ¿no? Sobre lo que sea, ¿no? Cooperativo, pensamiento, lo que sea. El curso, muchas veces si no lo llevamos a práctica, tenemos un seguimiento. Yo como profesor muchas veces aquello pues ni miras los apuntes, ni coges la información y lo pones en práctica. Y la tercera fase, que es lo que hablaba antes, que es hacer una jornada de buenas prácticas, donde compartimos los proyectos, cómo ha ido todo, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y compartir ideas de manera lo más práctica posible.
para llevarnos cosas. Y es lo que hicimos la semana pasada en Sevilla, que hace 2 semanas en Mérida, en esta aula. Cada año se hacen 3 o 4 comunidades y vamos viendo. La idea es que la Fundación de Girona lo que quiere es hacer un poco pues girar por todas las comunidades. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que hacemos con la Fundación Princesa Girona? Lo que es muy importante dejar claro de que un poco está esto dentro un poco del ADN de la Fundación Dilema. Y antes de trabajar con la Fundación Girona ya llevábamos a cabo el tema de trabajar realmente el espíritu emprendedor en el aula. ¿Cómo lo hacíamos básicamente? Dábamos una prioridad al tema ético. Luego veréis cuando entremos un poco más en detalle cómo trabajamos, os pondré algunas diapositivas que estará un poquito más claro. Dábamos mucha importancia a dar ese aspecto ético de todo lo que hacemos, proyectos, unidades didácticas, todo lo que hacemos. Esteban, es que como estamos grabando en vídeo la charla, si te alejas del micro, vamos a tener luego problemas de... No hay problema, no hay problema. Pues damos esa prioridad al aspecto ético, al emprendimiento social y a la implicación en el entorno, que es una de las cosas básicas. Todo esto lo trasladamos a todos los centros que acompañamos, esos centros que hemos hablado antes. En el caso ya de la fundación se amplían un poco las cifras. En estos últimos 7 años, que son los números últimos que me han pasado, que lo he pedido, pues hemos trabajado con 3.400 centros. De estos, una tercera parte son públicos, 2/3 partes son concertados, y los números, pues, aunque a veces son demasiado, pueden parecer un poco exagerados, son reales, con 65.000 docentes. Ese es un pequeño ejemplo de lo que hacemos aparte de trabajar con la Fundación Princesa Girona, que es, por ejemplo, un campus de emprendimiento que hicimos en Navarra, donde los chavales trabajaban a principios de verano, el talento emprendedor, montando una estructura, unos proyectos, unos retos, haciendo unas dinámicas, donde visualizando ejemplos, que en este caso estaba muy direccionado el producto final con temas de audiovisual, del cine. Bien, y ahora un poco presentado, pues sería un poco entrar más en detalle cómo lo hacemos, ¿no? Cómo realmente trabajamos esto de trabajar el espíritu emprendedor en el aula. A mí me gusta mucho esta pequeña definición, ¿no? Porque es muy sencilla, la tenemos todos muy clara, pero a veces es bueno recordarla como profes, ¿no? Es muy importante que el alumno sienta que aquello que hace tiene un impacto, un efecto real en aquello que le rodea. Aparte, como sabéis muy bien, cada vez más hay estudios que a veces incluso pues, nos dan muchas informaciones, ¿no? Uno de los más recientes de la OCDE, del 2016, nos hace esta definición sobre que el objetivo básico de la educación debería ser esa adquisición de habilidad adaptativa, es decir, capacidad de aplicar flexibilidad y creatividad, los conocimientos y las habilidades adquiridas de manera significativa en una variedad de contextos y situaciones. Detrás de esta definición está hablando de competencias, ¿no? Como sabéis muy bien. Y un poco detrás de esta definición creo que también está el tema del aprendizaje para toda la vida, que también llevamos varios años que nos están recordando los profesores en todos los niveles educativos, ¿no? Nos están recordando mucho de que tenemos que intentar que esos alumnos salgan con herramientas pues, que continúan siendo alumnos el resto de su vida, ¿no? Y tiene que ver con eso de la habilidad adaptativa. Hay muchos conceptos ahora, learnability, sobre este aspecto. Y yo creo que poco a poco llegar a esta definición y trabajar las competencias en el aula realmente para el profesor es un reto muy importante. Es un reto muy importante que hace que nuestro desempeño en el aula sea quizás más complicado que hace quizás 10 o 15 años, donde lo podíamos hacer con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no? Aquello de hacer una buena clase expositiva y comprobar pues, que luego los chavales habían entendido esa clase, pero intentar trabajar de forma competencial, ya no solamente la competencia emprendedora, sino todas las competencias, pues implica realmente un esfuerzo interesante, creo yo. Un esfuerzo que hace que el desempeño del profesor sea más creativo. Bien. Hoy en día, la mayoría de centros, en todos los niveles educativos, incluso como han dicho antes en la presentación, incluso en infantil, el trabajo por proyectos es como un poco la metodología estrella, donde puedes colocar ahí dentro de ese recipiente, de ese cajón, puedes colocar
el trabajar las competencias. ¿Es la mejor? Bueno, es quizá la mejor manera de realmente intentar llegar a que esos alumnos aprenden esas habilidades que también le llaman no cognitivas, ¿no? Como sabéis muy bien, tiene muchos años lo de trabajar por proyectos, ya lo he dicho al principio. Casi prácticamente tiene 100 años. No tiene nada nuevo. Había muchos intentos, incluso en España. Había muchos intentos de llevarlo a cabo de muchas maneras diferentes. A veces cuando vamos a realizar una formación y vamos a hacer nada, pues un poco de acompañamiento sobre las bases de cómo trabajar por proyectos, pues claro, llamarle eso innovación educativa es casi como una paradoja, ¿no? A veces. Pero realmente no os ha acompañado el currículum en España para poder aplicarlo. Aquí está el problema. Entonces sí que quizás es innovación, porque el profesor, el claustro, el centro tiene que decidir cómo adapta ese currículum para poder trabajar de esa manera. Y aquí es donde viene esa parte creativa que comentaba antes, pero también parte de convencer con inspección, de explicarles por qué es importante trabajar de esta manera. Bueno, la lista es muy larga. ¿Por qué esta diapositiva? Porque, como sabéis muy bien, el hecho de trabajar por proyectos, como hemos visto antes, tiene más de 100 años, ¿no? Pero, por ejemplo, desde hace unos años, para direccionarlo más en el tema de las ciencias, pues los países anglosajones hicieron esta tipología de trabajar por proyectos en esas 4 materias, ¿no? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Hace poquito le han añadido la A, ¿no? De Arts, ¿por qué no combinar esas 4 asignaturas o esas 4 disciplinas con las artes? ¿Por qué no combinarlas? Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos, obviamente está muy bien, el STEM está muy bien, y la gente que creemos en un trabajo básicamente competencial en el aula, absolutamente de acuerdo. Pero a veces nos preguntamos que por qué no añadir más letras, ¿no? Porque no puede estar ahí, en este caso lo que tocaría más directamente en mi experiencia, música, por ejemplo. O porque no puede aparecer allí, ¿me entendéis, no? Educación física. Porque no puede estar... Y es un poco lo que argumenta un poco el trabajo más holístico, el trabajo por proyectos, ¿no? En el aula. Bien. Esto es como una especie de lema que nos funciona muy bien a nosotros como equipo y cuando acompañamos a los profes también para entender un poco más y poder adaptar ese currículum que tenemos, esa legislación, ese Real Decreto, tanto a nivel España o diferentes comunidades, y poder adaptarlo en el aula, ¿no? Entonces hacemos una pequeña separación, donde las competencias se tienen que entrenar, con esa similitud del deporte, ¿no? Y lo que es el contenido, ¿no? Se tiene que aprender. Y eso tiene que estar presente en todas las unidades didácticas, proyectos, y tener muy claro un poco estos dos mundos, paralelamente. A mí me gusta esta definición de laboratorios de la vida. Las aulas son laboratorios de la vida que deben proporcionar ocasiones y retos para convertir en hábitos lo mejor de ellos mismos. Por eso, el entrenamiento de todas las competencias, pero especialmente la competencia emprendedora, requiere de un cambio sustancial en las metodologías y estrategias didácticas que se emplean en las diferentes disciplinas. Lo de laboratorios de la vida lo veo muy interesante. Nosotros como profesores, si tenemos muy claro que tenemos que trabajar de forma competencial, evaluar de forma competencial en el aula, pues también tenemos que dar una confianza a los alumnos. Porque les estamos entrenando para que cuando sean mayores, pues tengan esas habilidades, ¿no? Es hablar bien en público, ese compartir bien un equipo, saber ser líder, saber utilizar diferentes habilidades emocionales. Todo eso no lo podremos ver. Lo podemos ver con pequeños ejemplos, en proyectos, en unidades didácticas, veremos un poco su evolución. Pero les acompañaremos 3 o 4 años si somos profesores de eso, les acompañaremos 3, ¿me entendéis? 6 años si es primaria. Entonces, no vemos un recorrido muy largo. Sí que podemos ver un proceso, pero no vemos un recorrido muy largo. Entonces, tenemos que confiar en ellos. Que es todas las claves de, creo que yo, para poder entrenar bien las competencias en el aula, la confianza. Creo que es una de las claves, como sabéis muy bien, que como profesores es necesaria en el aula. Creer en ellos y confiar en ellos. Bien, entonces, como nosotros no sabemos entonces si todo lo que hacemos con ellos les puede ayudar, como mínimo nuestro impacto, nuestro día a día, no tenemos la certeza exacta de lo que puede ir al 100% con sus vidas luego en el futuro, como mínimo intentaremos concretar al máximo posible pues pequeñas cosas, como estos proyectos o estas unidades didácticas, donde trabajemos realmente estas 7 competencias.
Si ahora vamos cerrando un poco más con el tema de trabajar la competencia emprendedora, hay esta definición que también la considero que es interesante, ¿no? Todos nosotros emprendemos a lo largo de nuestra vida diversos proyectos para cuya consecución habremos de poner en práctica diferentes habilidades emprendedoras. No todos decidiremos crear una empresa ni ser empresarios. Se trata, por tanto, de fomentar en los alumnos un espíritu emprendedor, entendido como la actitud necesaria para poder desarrollar en un futuro cualquier actividad, tanto vital como profesional, a la que dedicarse. Esta definición de Karen Pellicer del espíritu emprendedor, que como sabéis muy bien es la presidenta de la fundación de nuestro equipo, es un poco, yo creo que engloba muy bien lo que quiere decir ser emprendedor. Y como sabéis muy bien, fijaos la pregunta, ¿no? ¿Emprendedores o empresarios? Como sabéis muy bien, el tema de las competencias vino de la empresa, en los 70 más o menos. Luego se cogió a partir del 96 con Delors, ¿no? El tema de los 4 pilares, y se argumentó, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues a través de esas competencias. Muy bien. Pero como viene de la empresa, parece que se ha quedado ahí. Y muchas veces, aún hoy en día, 2018, vas a hacer formación de emprendimiento o de un proyecto de emprendedor y aún el profesorado lo ve como algo peyorativo porque piensa que lo que vamos a hacer es simplemente generar bancos. O un proyecto donde lo único que se va a hacer es, ¿entendéis, no? Lo único que se va a hacer es, y tal, está bien, las habilidades empresariales tienen que estar dentro del espíritu emprendedor, pero hay muchas más cosas, muchos más aspectos que hay que trabajar en el aula. Yo me considero una persona emprendedora. Imagino que todos de vosotros, cada uno a su nivel, yo a mi nivel, dentro de lo que puedo, lo he intentado en mi vida. E intentamos hacer pasos para ir creciendo como personas. E intento ver mis debilidades y mejorarlas. Intento aprender del error. Por ejemplo, llegar hasta aquí hoy ha sido una auténtica odisea. Yo pensaba que no llegaba, realmente. Aparte, es un acúmulo de cosas. Me he levantado a las 5:30 de la mañana, llego, avión cancelado, Vueling hace una huelga medio camuflada de pilotos. Dicen que es técnico, pero nada técnico. El lunes llegué 4 horas tarde de Vigo, o sea, nada de técnico, demasiadas coincidencias. Entonces, ¿qué hago? Miro opciones. ¿Cómo llego? ¿Granada? ¿Madrid? ¿Qué hago? Cojo coche y tuve que mirar opciones, consultar a gente, mirar, intentar llegar hasta aquí. Luego llego, problemas con el coche de alquiler. He llegado. Pero la verdad es que realmente... Esteban, el ADE estaba en los presupuestos. Menos mal que no lo dejaron dejar. No, pero miremos todas las opciones, incluso miremos horarios ya y todo. Sí, sí. Y no, era complicado, realmente complicado. Seguiremos empujando. Bien. Entonces, una vez esta definición, lo que intentamos un poco en el equipo es distinguir entre la iniciativa emprendedora y la empresarial, para que quede claro que los dos aspectos son importantes, pero ¿cuáles tenemos que dar más importancia en el centro, ¿no? En la educación, en la escuela? Pues, obviamente la que tenemos que dar un poco más de importancia es la emprendedora, porque la creatividad la utilizaremos en todos los aspectos, ¿no? El trabajar en equipo es una realidad. Un pequeño comentario, que viene relacionado un poco con lo de antes, ¿no? Decir, por ejemplo, innovación, aprendizaje cooperativo, también es algo... Yo era alumno y en muchos países del mundo se trabajaba en cooperativo. Lo que pasa es que España no llegaba, pero es una realidad. Planificación, innovación, liderazgo, resistencia al fracaso, tanto como están aconsejando ahora con temas de inteligencia emocional, la autoconfianza, autoestima. Y obviamente también aspectos de la empresa, claro que sí, porque nos pueden ayudar, ¿no? En un futuro. Bien, entonces, lo que hablábamos, ¿no? En el contexto actual, lo que un poco tenemos que intentar, ¿no? Es realmente ir a buscar, ¿no? Esa iniciativa emprendedora. Muy bien, las famosas competencias, que como sabéis muy bien, esto es un marco del Real Decreto en España, ¿no? Pero en cada comunidad ha hecho variaciones de esto, como sabéis muy bien. El País Vasco ha hecho variaciones, Andalucía ha hecho variaciones, sí que están esas 7 por arriba de todo, Cataluña ha hecho variaciones de esto. Cataluña, por ejemplo, ha hecho un giro para forzar al profesorado de secundaria y primaria para que trabaje competencialmente. Lo que ha hecho, que de momento no acaba de funcionar, es poner por encima las competencias y relacionarlo con contenidos clave. Pero no acaba de funcionar. ¿Por qué no acaba de funcionar? Porque es uno de los problemas que hasta ahora no lo hemos dicho, ¿no? Pero lo sabéis muy bien. Las competencias hace muchos años que están en el aula. Pero
pero ¿se ha hecho formación realmente de cómo trabajar competencialmente en el aula? Hemos hecho simplemente, yo en mis primeros años de profesor de secundaria en centros que he estado, me limitaba a coger, bueno, hacía un ejercicio de 2 más 2, 4, competencia matemática. No sé qué, no sé cuántos, competencia lingüística. Y básicamente me limitaba a hacer conexiones artificiales, ¿no? Y no era consciente de lo que realmente era trabajar competencia, ¿no? Bien, de estas 7 competencias en las que estamos hablando un poquito hoy, pues la iniciativa y el espíritu emprendedor, la Fundación hizo un trabajo muy potente, de hecho tan potente que en el Real Decreto a nivel España la definición de la competencia emprendedora utiliza nuestros 4 indicadores: autonomía personal, liderazgo, innovación y habilidades empresariales. El trabajo que hizo aquí la Fundación realmente tuvo una repercusión importante y hoy en día se utiliza en la mayoría de comunidades esos 4 indicadores para trabajar esta competencia emprendedora en cualquier tipo de actividad. Esos indicadores a la vez se rompen en unos descriptores para ir ayudando al profesor a concretar más. Y esos descriptores aún se rompen a unos desempeños, lo que llamamos nosotros una evolución en cascada, para poder tener herramientas. Cuando he llegado un pelín tarde, he visto que hay una rúbrica, ¿no? Cualquier tipo de herramientas de evaluación, cualquier tipo, no solamente una rúbrica, donde utilizar desempeños competenciales para ayudar al alumno, más que al profesor, a saber dónde está, ¿no? Para poder crecer, repetir, revisar y mejorar, ¿no? He puesto un ejemplo de autonomía personal. Pues el descriptor, desarrollar la autoestima y la confianza básica. Y voy a romper un poquito más, voy a concretar más. Quiero que el alumno sea capaz de tolerar la frustración. Vale, profe, tengo este objetivo. Pienso una actividad para comprobar que está haciendo eso el alumno. Y la hago en diferentes contextos. Pero como sabéis muy bien, cuando se aprende una cosa en diferentes contextos, queda mejor grabado, como sabéis muy bien. Entonces, intentar hacer actividades para trabajar eso en concreto. De muchas maneras, ¿no? Desde juegos, desde actividades de pensamiento, de muchas maneras, debates. Bueno, es un pequeño ejemplo. Entonces, el modelo de enseñanza por competencias nos permite entrenar las habilidades emprendedoras de manera interdisciplinar, globalizada y sistemática. Claro, antes hemos dicho que era holístico. Claro, entonces está claro que interdisciplinar da mucho juego. He dicho que es la mejor manera de trabajar, ¿no? Bien, esto ya no hace falta que me pare aquí. Hoy en día se habla mucho de neurociencias. Es verdad que en los últimos 20 años tenemos muchas más pruebas y referencias de cómo funciona nuestro cerebro, pero eso es real, ¿no? Y entonces sí que se sabe de forma muy clara y muy concreta que un aprendizaje eficaz, estos 6 elementos tienen que estar, ¿no? Holístico, trabajar desde muchos puntos de vista, en muchas materias o disciplinas, experiencial, aprender haciendo, eso lo decían los griegos hace 2000 años, tampoco tiene nada nuevo, ¿no? Centrado en el estudiante, real, ¿no? Reflexivo, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué puedo hacer mejor qué puedo hacer para hacer mi camino mejorar? Social, intelectual, aprendizaje cooperativo, sería aquí la estrella dentro del social, ¿no? Y expresivo, ¿no? Mostrar un poco, pues aquello, dónde está uno, dónde se encuentra, y saber expresarlo bien. Claro, jugar con todo esto sería ideal, pero no solo en un proyecto, en una clase de 2 horas, o en una clase de 1 hora, ¿no? Cuando estás trabajando con los alumnos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace diferente entonces, si vamos a cerrar un poco más, un proyecto de emprendimiento? Bien, estos cuatro elementos tienen que tener que ver con el currículum. Yo una de las cosas, y siempre lo explico porque es verdad, yo cuando empecé a trabajar por proyectos, pues, bueno, por lo que leía, por algún curso que había existido, pues pensaba, es la mejor manera para empezar a atacar, ¿no? Pero me daba cuenta que tenía poco rigor de currículum, ¿no? Que buscaba un producto final, pensaba que los chavales lo pasaran más o menos bien, ¿no? Metía alguna cosita de contenido de música o un par de materias y ya está. Pero a aquello le faltaba cosa. Sí que es verdad que enganchaba a los alumnos, porque el hecho de no explicar el Renacimiento de otra manera ya los enganchaba de una manera rápida. En vez de estar yo 20 minutos hablando del Renacimiento. Estaba clarísimo, ¿no? Pero había ese rigor que faltaba, ¿no? Del currículum. Interacción social, trabajo entre ellos, en cooperativo, entre redes, entre diferentes coles, centros, en la comunidad. Eso es clave, eso es fantástico.
¿no? Un ejemplo de hace una semana, unos proyectos de Andalucía, vamos, lo vi una auténtica maravilla. 5 años, o sea, infantil, último curso de infantil. Lo que hicieron era una patrulla de chavales, ¿no? Entre ellos con profesores, ¿no? Donde su producto final era intentar que el barrio, las calles alrededor del colegio, pues tuviera un poco más de conciencia sobre el tema estrella que hoy en día es un poco la ecología, ¿no? Un poco pensar en Y, bueno, me pensó, vale, está un poco gastado el tema este, ya, dale, bien, a ver, ¿qué es lo que hacéis? Pues hicieron una cosa tan fantástica como empezar a trabajar y diseñar talleres con los chavales donde vinieron los padres y al final iban realizando tipo de tareas, actividades, donde estaban entrando unos aspectos con 5 años, ¿no? Donde estaban consiguiendo que los alumnos se sintieran orgullosos, ¿no? De que estaban ayudando al barrio. Con cosas tan simbólicas como, por ejemplo, construyeron papeleras, ¿no? De madera, con unos padres que salían de carpintería, lo llevaron a unas tiendas para que pudieran reciclar aquí, entonces hicieron unos carnets de ecológicos, donde según los puntos que daban, incluso metieron cosas de gamificación, y poco a poco los chavales, durante casi todo un curso, construyeron ese plan de ayuda al barrio, con 10 tiendas que habían elegido. Yo insistí que sobre todo no se quedara ahí, que no fuera solo un producto final y ya está, ¿no? Una fiesta que chula, donde entrega los papeles, no, sino que hicieran un seguimiento de que el curso siguiente y el otro realmente estaba haciendo eso en el barrio. Que es quizá una de las cosas que nos cuesta más como profesores a veces, ¿no? Cuando hacemos un proyecto que nos hemos currado muy interesante, donde trabajamos todas las competencias clave, pero luego el punto final es una exposición, una maqueta y ya está. ¿Me entendéis, no? Lo potente es que eso tenga una continuidad y un seguimiento dentro de los límites que uno puede como profesor y como centro. Pero eso hace un enganche más a los alumnos. Bueno, entrenamiento de las funciones ejecutivas, creación de ambiente social y tensión ética, ya hemos hablado de esto. Entonces, ese plus es clave en un proyecto de emprendimiento. Estos 4 aspectos. ¿Cuáles son los elementos claves de un proyecto? Nosotros tenemos una estructura, un organizador, que haré un pantallazo, voy un pelín, sin nada de tiempo, donde vemos unos puntos, ¿no? Unos puntos claves donde primero exploramos el mundo, ¿vale? Pensamos, seleccionamos el tópico, el tema que nos vaya a generar todo el proyecto, pensamos en qué será el producto final de todo el camino, de todo el viaje, arrancamos con un reto para enganchar a los alumnos, ¿no? Para motivarlos. Generamos unas preguntas que estaban presentes durante todo el proyecto, y eso es muy interesante porque está el tema de la comprensión detrás. ¿Por qué hago las cosas, no? Los alumnos siempre en clase, ¿no? Levantamos la mano, ¿no? Y esto yo recuerdo cuando era alumno, y con profesor también me lo han levantado, ¿eh? Y esto, profe, ¿por qué estudié yo esto del concepto de el nacimiento del barroco? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuántas veces? Y sobre todo en adolescentes, pues, vamos, muchas veces, ¿no? Intentar generar preguntas que no sean de fácil respuesta, que tengas que hacer muchas actividades para trabajar esa competencia e intentar resolverlas al final del proyecto. Queremos que comprendan y vinculen el currículum, que entrenen esas competencias, en este caso la emprendedora, y generamos unas tareas y sobre todo lo más básico, una evaluación, obviamente, como podéis imaginar, de proceso. Tiene importancia al final también, pero básicamente es un viaje, un proyecto, ¿no? Y entonces lo que damos más importancia, ¿qué es? Es ese seguimiento, ese chequeo, ese feedback entre profe y alumno. ¿Qué pasa? ¿Qué no funciona? O equipo. Generamos documentos de equipo para ir planificando. Estamos aquí y estamos aquí. ¿Qué ha pasado de aquí a aquí? Pues mira, como equipo hemos funcionado mejor de forma visual. Hemos utilizado unos mapas mentales para concretar unas cosas que hemos aprendido. ¿Sí? Bueno, muy rápido, estamos explicando esto. Este es un ejemplo de unas plantillas que utilizamos para trabajar el emprendimiento. Simplemente es un organizador donde es la hoja en blanco, donde ahí empezamos a pensar, tópico y los conductores, preguntas, ¿no? ¿Qué desempeños de los 4 indicadores, autonomía, liderazgo, voy a focalizarme? Porque, como sabéis muy bien, el menos es más en educación también, como todo en la vida. Entonces me voy a focalizar de autonomía en 2 desempeños, no en 25.000. De liderazgo me voy a fijar en esos 3 aspectos. En innovación, en estos 2 aspectos. Y me voy a asegurar de que eso durante el proyecto se va a llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, explicar un poco, eso sería un poco el organizador de lo que has visto antes, ¿no? Y esto sería lo más importante, porque esto es
donde se vuelca el rigor de trabajar por proyectos. ¿Por qué se vuelca el rigor? Aquí donde en la primera columna grande, las actividades, ¿no? Actividades que pienso yo, pues en la tarea 1, en la tarea 2, para ir construyendo el proyecto y su producto final. La vinculación en la segunda columna sería, ahí colocaría ¿qué? Los desempeños que voy a entrenar de la competencia emprendedora. Lo que hemos visto antes, innovación, autonomía, lo que voy a entrenar con esa actividad. Haría la vinculación. Y también en esa columna colocaría lo que voy a aprender o entender de lo que me marca el currículum que toca en mi materia de inglés, biología, música o alemán. ¿Sí? Y en la tercera columna, ¿qué colocaría? Ahí colocaría todo lo que implica reflexión y evaluación. Las evidencias de que demuestran cómo voy aprendiendo. De muchas maneras, desde un portfolio de aprendizaje del alumno, que utilizamos muy a menudo para hacer ese seguimiento del proceso, o simplemente colocar herramientas de evaluación, como lo que hemos visto antes, una rúbrica, un buen examen, una escala, un registro, una checklist, cualquier herramienta de evaluación, donde combinemos la auto, la co y la del profe. Intentar siempre que estén las tres presentes en todas las actividades, para que tenga el alumno diferentes puntos de vista y que vaya aprendiendo también evaluando, ¿no? Bueno, esto lo paso un poquito por encima. Era un ejemplo que os había traído sobre un proyecto que se hizo para un colegio que quería cambiar el patio, un colegio de los 5 que la fundación lleva, que es un colegio de Soria, y se encontraba con un problema, que es que en el patio había un muro, por eso el tópico se llama Saltando el muro, un muro que estaba catalogado arquitectónicamente en Soria y no se puede tirar al suelo. Está en medio del patio ese muro. Encima hay unas cigüeñas arriba con un nido. Y entonces ese era el reto un poco. ¿Qué hacemos, no? Alumnos de cuarto y quinto de primaria. Y montamos todo un proyecto para ver qué se podía hacer, ¿no? Bueno, salieron al patio, hicieron y nos planteamos unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidades tiene nuestro cole? ¿Qué pasos debo dar para mejorar mi centro, mi colegio? ¿Cómo organizamos el espacio? Era intentar dar una vuelta al patio, ¿eh? Y esas preguntas se iban contestando con esas plantillas durante todo el proyecto, intentando vincular objetivos curriculares y la competencia emprendedora. En este caso, eso es un poco una diapositiva que muestra un poco lo que os explicaba antes, la cascada, ¿no? Innovación, generar cambio y perspectivas, no se ve bien, ¿no? Y esos desempeños competenciales que podemos colocar en las herramientas. Un poco ese proyecto de la cigüeña y del muro estuvo muy bien, porque los chavales realmente conectaron con el ayuntamiento, vinieron ingenieros al colegio, les dieron pequeñas charlas sobre cómo podían solucionarlo, fueron también a trabajar con la prensa de Soria, hubo mucha conexión exterior durante todo el proceso del proyecto y luego plantearon soluciones a ese reto, ¿no? Y acabaron con una maqueta, con una exposición, con una puesta en escena con los padres de todo lo que habían trabajado. Bien, y para cerrar, me quedo un poco resumiendo un poco lo que he compartido así un poco rápido, ¿no? De emprender no solo proyectos de emprendimiento, sino es educar el carácter y hacerlo desde cualquier área, en todo lo que hacemos. Y aprender no solo a adquirir conocimientos, sino aplicarlos buscando, si es posible, un sentido social y ético. Nada, he intentado un poco dibujar primero lo que hacíamos como fundación y luego, hacer una pequeña inmersión en el tema de trabajo por proyectos. Y, bueno, yo he estado mirando un poco vuestra plataforma, ayer estuve un poco mirando y espero el resto del día de hoy y mañana pues salir con más ideas. He visto la relación que hacéis con Erasmus y esos 4 países, cómo trabajáis, he visto la plataforma y el tipo de actividades que trabajáis, de pensamiento cooperativo, he estado mirando cosas. Y también he visto que habéis cogido como referencia el último estudio de hace un par de años, del 2016, para trabajar, ¿no? El tema emprendedor. Pero un poco al final vais a morir un poco a los desempeños competenciales muy similares a estos, ¿no? Que es realmente, ¿no? Lo que nos puede ayudar más a generar herramientas de seguimiento con los alumnos y para que puedan crecer ellos, ¿no? Pues nada, si tenéis alguna pregunta, creo que hace tiempo, ¿no? Sí, bueno. No. Pues no sé, si queréis alguna pregunta.
He venido un poco rápido y os veo muy... De hecho, os lo digo con total naturalidad cuando hacemos charlas o cuando compartimos ideas. Ya desde hace mucho tiempo yo intento evitar, incluso en mi experiencia como profesor, pues un escenario así unidireccional. Lo intento evitar, ¿no? Por eso me movía, ¿eh? Aparte que estoy un poco nervioso, por eso me iba. Y me costaba mucho retenerme aquí, ¿eh? Pero en serio, algunas preguntas. Imagino que muchos de vosotros ya trabajáis en proyectos y lo habéis... Sí. Bueno, en primer lugar, me gustó mucho la charla. Y bueno, hacer una pregunta de reflexión. Dime. Bueno. Yo veo dos cuestiones importantes para todos los días. Desde luego, es un Pues, eso es muy importante. Sí. 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 Sería ideal porque precisamente una metodología que habla de trabajar en una forma colaborativa y todo el tipo de centros, 20, 15 profesores interesados que recibieron una información. Entonces, esa forma de trabajo no sé si debería de hacer así, formar equipos, porque si tuviera que trabajar con una metodología sería primero empezar a poner esos profesores. Muchas veces, a ver, el primer comentario tienes totalmente razón. O sea, hay un problema básico de currículum, hay una contradicción. De hecho, el currículum del Real Decreto en España está muy bien. Está muy bien. Concreta con miles de estándares de aprendizaje de contenido, miles, ¿vale? Entonces tú como profesor tienes que ir diciendo a ver qué vas a trabajar de esos estándares de aprendizaje. Está el tema competencial, nos dice que trabajemos las 7 competencias, porque el marco europeo nos lo pide. Y nos dice cosas tan interesantes como trabajemos portfolio de aprendizaje, que trabajemos rúbricas, dianas, PDLs, proyectos de... Bueno, todo lo que tú quieras. Aparte ya está escrito, cosa que hace unos años no estaba ni escrito. Ahora ya está escrito. Bien. Entonces aquí hay una contradicción. O los alumnos hacen 25 horas al día de clase, con 20 profesores en el aula, o no se puede evaluar competencialmente. Claro, entonces aquí hay esa contradicción. Pero sí que se puede trabajar. Yo pienso que sí, como centro, puedes, ahora se está hablando un poco de podar el currículum, está mucho en las redes, podar el currículum, pero sí que es verdad que los centros que quieren cada vez más trabajar en esta metodología, incluso, como sabéis muy bien, están desapareciendo las asignaturas. Están desapareciendo las asignaturas en muchos centros, donde se engloban, ¿no?, por ámbitos, ¿no?, donde desaparecen las materias hasta un tercero o cuarto de eso. Dejamos aparte bachillerato, ¿vale? Pero están desapareciendo donde meten el ámbito tecnológico, y ahí está el profe de mates, el de tecnología, el de letras, pues, y están trabajando por ámbitos, y están desapareciendo esas asignaturas. Claro, todos esos pasos se están haciendo ya, pero depende de autonomía del centro, depende un poco a veces, lo sé porque por donde paseo, por muchas comunidades, ¿no?, la flexibilidad de inspección, son muchos aspectos, pero en realidad en el currículum pone que trabajemos de esta manera. Aprendizaje significativo, todas esas etiquetas tan bonitas, que en realidad son potentes, ¿no? El aprendizaje para toda la vida, que lo he dicho antes, bien, pero claro, ¿qué hacemos como centro, ¿no? ¿Qué decidimos, no? Y yo creo que se pueden hacer pasos. De hecho, acompañamos a muchos centros en ese proceso de cambio en 2-3 años y generamos equipos Innova, profesores, donde hacemos un grupo de profesores, donde les volcamos a ellos más y ellos hacen red con el resto del claustro, ¿no? Porque lo que he dicho antes, a veces una píldora de design thinking puede ir muy bien, una píldora de gamificación puede ir muy bien de vez en cuando, fantástico, ¿no? Pero sí, un curso de 8 horas, 3 horas, vale, bien, ostras, me ha gustado, he aprendido cosas, sí, lo llevaré a práctica el lunes, no, que estoy muy liado, ya el trimestre que viene, a ver si lo puedo hacer, lo guardo allí en el ordenador y lo que, una de las claves yo creo que es ese acompañamiento, ¿no? Que bueno, ahí hay un papel importante, es que inspección también, ¿no? Ya lo hacen, inspección, pues depende un poco, pues un poco cómo quiero hacerlo, ¿no? Son muchos factores, pero yo pienso que
hay centros que están trabajando por proyectos hasta primero de bachillerato incluido. Segundo no, porque estamos con el tema de la selectividad. Una contradicción, esa prueba externa, para entrar a la universidad. ¿No? Pero luego ves universidades donde ya trabajan de esta manera, sin exámenes, con pruebas de evaluación a 360 grados, todo con feedback, y no solo Mondragón, que es la gran referencia en España, no solo de MTA de la Universidad de Mondragón, sino más universidades. Cada vez más se están poniendo en el tema, porque ya no hay vuelta atrás, lo que comentabas tú, el cambio educativo ya está, ya no hay vuelta atrás. Uno puede ir más rápido, más lento, se puede adaptar más rápido o no. El tema de las competencias no ha funcionado durante casi 15 años, no ha funcionado. No acaba de funcionar en el aula. Pero yo pienso que vuelta atrás no tiene esto. Y más en vuestro caso, que ahora habláis un poco de la plataforma, el tema digital, competencia digital, también es básica. Es algo, claro, no ha aparecido aquí. A mí me ha tocado jugar un poco la otra competencia, ¿no? Pero es básica también, ¿no? ¿Alguna cosita? ¿Queréis preguntar más? ¿No? Muchas gracias. Yo, como tenemos la ocasión de estar contigo esta mañana, ¿no? Sí, me quedaré esta mañana, sí. Pues teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de aprendizaje basado en proyectos, que hace falta creatividad, trabajo en equipo, colaboración, yo creo que vas a ser para nosotros la prueba del algodón de la plataforma. La prueba del algodón. O sea, que estoy deseando que hagas mañana el taller y poder volver a hablar contigo. Vale. No sé si has tenido ocasión de descargarte el tutorial. No, eso no he podido. Intenté entrar, pero claro, no tenía usuario ni nada. Pero que sí no, que el tutorial está en abierto. ¿Está en abierto? Está en la web directamente. Pues eso no vi. Bueno, pues a ver si tenemos ocasión. Yo creo que le motiva, es decir, nosotros, el resultado que estamos viendo de las charlas es que, no sé, igual, hombre, no creo que me equivoque, ¿no? Porque si no, no tenemos, porque ya hemos hecho investigación, ¿no? Pero creo que la plataforma se está ajustando mucho a lo que todos los, digamos, expertos en metodologías docentes estáis recomendando. Y hemos seguido ese camino. Entonces, yo creo que tengo la sensación, bueno, he trabajado en esto, ¿no? Pero tengo la sensación y me gustaría ver los que trabajéis mañana en el taller, que creo que con Motiva estamos en la línea de desarrollar esto en el aula de forma eficaz y de forma tranquila, es decir, que no sea una carga para el profesor. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias.